Hola amigas, ¿qué tal? Muchas bendiciones para cada una de ustedes que están viendo nuestros videos. Miren lo que hemos preparado hoy aquí para sorprenderlas con algo muy fácil, muy sencillo de realizar en puntos básicos de crochet. Es una coronita navideña la cual podemos colgar en la puerta de nuestra casa, ¿verdad? En la entrada principal o en las puertas interiores. Es una coronita que se usa mucho en estas fiestas navideñas que ya están próximas a llegar. La hemos hecho en lana semi gruesa y en un arito que tiene un contorno de un perímetro de 40 centímetros más o menos, ¿no? Bien, lo que les voy a dar a continuación es cada uno de los materiales que necesitamos para trabajar. Lo que hemos usado, como ya dije hace un momento, es lana en color verde semi gruesa, no es muy gruesa, y en color rojo también, porque son los colores típicos navideños. También hemos usado un crochet para lana en el número 8. Usé este extremo, mi crochet tiene dos extremos, pero usé el número 8, el crochet más grueso. Como ya otras veces les indiqué, una forma de medir cuál es la lana que podemos utilizar o el crochet que podemos utilizar para tejer es que el grosor de la lana sin templar encaje allí en este pequeño espacio o hendidura que tiene el crochet, ¿verdad? Ahí ni rebosa ni queda demasiado bajo, está exacto y preciso al ras. Entonces usé un crochet número 8, también una pistola de silicona para poder pegar nuestros adornitos, cinta satinada de 1,5 centímetros de ancho, estas campanitas que también pueden ser guirnaldas, puede ser un muérdago también. En fin, básicamente eso es lo único que necesitamos y hemos utilizado material solamente 15 gramos de lana semi gruesa, ¿no? 15 gramos entre los dos colores, verde y rojo. A continuación vamos a presentarles el paso a paso, pero desde ya les digo que es muy pero muy sencillo, muy fácil de realizar. Ya tenemos aquí nuestro arito que vamos a usar y vamos a empezar. Entonces tomamos la lana y la sujetamos al aro con un nudo, con un doble nudo. Luego que hemos hecho esto, tomamos la colita que sobra para el lado izquierdo y vamos a empezar con nuestro crochet. Tomamos el crochet y lo introducimos dentro del aro y tomamos la lana de atrás. Jalamos hacia adelante y tejemos. Esto es todo lo que vamos a hacer. No les voy a decir cuántas veces porque dependerá de la tensión que ustedes tengan para tejer. Lo importante es que quede cubierto todo el aro. En este caso el aro que estoy usando yo es de color rojo. Hubiera sido preferible que fuera de color verde, pero lo importante es que lo llenemos bien y cuando ya los puntos están ajustaditos no se va a notar el color que hay debajo. Pero siempre de preferencia usemos el aro del color que estamos usando la lana. Yo lo compré este color porque no lo encontré en otro color. Entonces miren, es muy sencillo. Tomamos la lana que está detrás, la pasamos hacia adelante, como tejer un medio punto, ¿no? Quiero que observen, ahí está, miren cómo va quedando una cadenita y ahí están los puntos. Si los ponemos muy separados se ve el color rojo del plástico que está abajo, pero si hacemos esto no habrá forma de que se note. Entonces eso es lo que queremos. Vamos a hacer tantos como los que necesitemos. Ya estamos casi para terminar de rellenarlo. Como les dije, no es importante cuántos hagamos, lo importante es que quede totalmente cubierto el arito, pero yo calculo que ya aproximadamente he pasado los 100. Ahí todavía hay espacio. Vamos a seguir llenándolo. La forma de llenarla es muy fácil, voy a volverlo a repetir por si acaso. Tenemos el hilo aquí, introduzco el crochet hacia dentro del arito y tomo el hilo por detrás
o la lana en este caso, y luego vuelvo a coger lana y paso de una vez por en medio de los dos puntos que tengo. Una vez más, ahí está. Vamos a hacerlo otra vez. A ver, aquí se nos juntó el punto del inicio que debe estar separadito. El del nudito tiene que estar bien allá para que no queden los puntos montados. No queremos que queden montados, sino juntos nada más. Entonces vamos a mantenerlo separado. Hacia adentro jalamos y los dos juntos de una sola vez. Voy a hacer unos 3 más. 1, 2 y 1 más. Ahí está. 3. Entonces ahora sí acomodamos para ver si nos falta o también es demasiado. Ahí está. Yo creo que ahí es suficiente. Una vez que hemos llenado todo el arito, vamos a ir al primer punto y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar. Bien, ahí hemos cerrado y lo que vamos a hacer es voltear la labor para tener los puntos del revés y vamos a subir con 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos 4 cadenitas. Con solo 3 cadenitas tenemos la altura de una vareta, pero tenemos una cadenita más porque la necesitamos para lo que vamos a hacer. Y contamos, este es un punto de donde ha nacido la cadena, 1 y 2 y 3. En el tercero picamos, jalamos y tejemos una vareta. Ahí está. Volvemos a hacer un punto más, envolvemos la lana, contamos un punto, 2 y en el tercero picamos y tejemos otra vareta. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Un punto, contamos 1, 2, 3 y en el tercero tejemos otra vareta. Así vamos a continuar por lo largo de todo esta ruedita o este arito. Quiero que noten algo que es importante. Aquí deberíamos haber hecho 2 puntos según corresponde, ya que aquí en medio tenemos 2 puntos sin tejer, ¿verdad? Esta varetita, voy a ayudarme con la hoja punta roma para explicar. Esta varetita que tenemos aquí nace de este punto. Queda un espacio libre, 2 espacios libres y en el tercero recién tenemos la siguiente vareta, de manera que aquí hay 2 espacios, aquí deberían haber 2 puntos. Solamente estoy poniendo uno porque en realidad son tantos los que hay alrededor del aro que podría quedarnos una cosa como ondeada y no queremos que nos quede ondeada. De manera que con esta forma, con poner solo una cadenita, estamos tratando de recoger un poco. Contamos, sin contar el que hemos hecho, contamos 1, 2, 3 y tejemos ahí. Una cadena, envolvemos, 1, 2, 3, tejemos ahí. 1, 2, 3, tejemos. Ya estamos por terminar esta segunda vuelta de la labor, tejiendo como les indicaba hace un momento. Una cadenita, envolvemos para tejer una vareta y contamos 1, 2, 3, tejemos el punto y luego una cadenita
y aquí ya vamos a cerrar, ¿no? Enganchamos. ¿Por qué puse acá 4 cadenitas? Porque voy a contar 1, 2, 1, 2, 3. En la tercera voy a pinchar y la cuarta va a quedar como separación. Si no lo hubiera hecho, hubieran quedado así juntas. Por eso es que hice 4 cadenitas. Ahí deslizamos el punto y ya está la segunda vuelta terminada. Vamos por la tercera, que volteamos porque este es el revés, donde tenemos los nuditos, es el revés de la labor. Y el derecho es por aquí, entonces es por aquí donde queremos hacer el punto. Bien, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a deslizarnos, estamos aquí en esta vareta, vamos a deslizarnos en el centro, en este espacio, bien digo, con un punto deslizado, y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas que tiene el alto de la vareta y empezamos a tejer las varetitas o puntos altos, como se le conoce también en otros lugares. Tejemos 2, 3, tejemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, más la cadenita son 4. En el siguiente espacio solamente pinchamos allí y tejemos un medio punto. Bien, continuamos. 1, perdón, 2, 3, 4 y aquí, ¿no?, lo que es un puntito bajito. Ahí está, nuevamente. 1, 2, 3, 4 y abajo. Entonces en un espacio estamos haciendo 4 varetas, en el siguiente solamente hacemos el medio punto para recoger, 4 varetas, medio punto, 4 varetas. Eso lo vamos a hacer por todo alrededor de nuestra coronita, de nuestro arito. Como pueden ver, este también es un trabajo con los puntos básicos de crochet, no tenemos más complicaciones, no hay mucha ciencia en todo esto, es cuestión de que lo hagamos con mucha motivación. Súper fácil, súper rápido, en cuestión de media hora o 40 minutos ya tienes una coronita hecha. También puedes usar hilo, a veces el hilo mayormente viene muy delgadito, pero podemos ponerlo de 2 o de 3, hasta de 4, dependiendo del grosor que nosotros querramos. También podemos hacerla con trapillo muy delgado, también podemos hacerlo con soga, de repente podemos hacerlo con macramé, en fin, según la textura que queramos y el acabado. El macramé tiene un acabado muy bonito, muy elegante, nacarado. Y ahí seguimos tejiendo todo alrededor. Ahí vamos viendo cómo va quedando. Ya estamos casi en la mitad, vamos a continuar. Y hemos continuado ya casi para terminar lo que sería la tercera vuelta de esta labor, que estamos haciendo en cada espacio 4 varetas, un medio punto, 4 varetas, un medio punto. Y aquí nos encontramos con que nos corresponde hacer 4 varetas y no habría espacio para el medio punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a desatar nuestra varetita y vamos a tomar nuestro crochet y lo vamos a pasar por aquí, por entre aquí estos dos espacios, ¿no?, que nos sobra uno en medio de este, así, así,
y así. Entonces hemos reducido y no se nota. 1, 2, 3, picamos en la esquinita y ahí está. Ahora vamos a pasar al color siguiente, que es el color rojo, para lo cual tejo un punto más, jalo de la lana, corto, retiro y tomo el color rojo. Bien, no necesariamente tendríamos que empezar aquí, vamos a empezar por cualquier lado o si quieren por el mismo lado. Hago mi nudito para ponerlo en el crochet, luego lo retiro. Y en este caso, como lo que quiero es ir al centro de mis 4 varetas, voy a ir aquí. Introduzco ahí el crochet, ensarto el punto y comienzo a tejer. Subo con 1, 2, 3 y 4. Perdón, 3, el alto de la vareta. Y tejo 2. Es decir, una más porque la que ya tengo de subida me reemplaza una vareta, ¿no? Lo que hago seguidamente es el medio punto en el espacio que tengo entre los 2 abanicos. Estos son unos abanicos, este es uno y este es otro. Entonces pico allí y hago lo mismo que hace un rato. Vuelvo y voy aquí. 1, 2 y aquí voy a hacer 2 cadenas, una cadena, 2 cadenas y luego 2, 1 y 2. Luego pico aquí donde está el medio punto anterior y empiezo nuevamente a hacer 2 varetas, 1 y 2, siempre en el centro de mi abanico, 2 cadenas, 1 y 2, 2 varetas ahí mismo, 1 y 2, de manera que me va quedando así. Acá solamente he hecho 2 al comienzo porque luego me encontraré con eso. Después de haber hecho esto, sigo ahí donde está el medio punto, vuelvo a hacer mi medio punto, continúo en el centro del abanico, ahí tejo una vareta, 2 varetas y 2 cadenas, no una sino 2. ¿Para qué? A continuación se los explico. Porque necesito que se vaya abriendo. Si le pongo 2 van a ir demasiado juntos y esto va a quedar templado, no se va a ver. Entonces allí esto le da elasticidad al tejido, le da a ceder, ¿no? Que vaya abriéndose. Entonces seguimos donde está el medio punto, repito, simplemente hago el medio punto y en el centro del abanico 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas en el mismo lugar y medio punto donde está el medio punto. Nuevamente en el centro del abanico 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y medio punto donde está el medio punto. Otra vez en el centro del abanico 2 varetas o puntos altos, 2 cadenas y 2 varetas o puntos altos. Esto lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de todo nuestro arito. Ahí ya
estamos una vez más para finalizar la última vuelta de nuestro trabajo, tejiendo abanicos de 4 varetas separados por 2 cadenas, tomando los medios puntos de abajo y tejiéndolos igual también. 1, 2, 2 cadenas, 1, 2, en el punto bajo de la vuelta anterior, en el punto pequeño, picamos también de la misma manera. 1, 2, 2 cadenas, 1, 2. Ahí está, llegamos aquí y aquí tenemos solamente 2, la mitad del abanico. Entramos ahí y hacemos 1, 2, 2 cadenas y tomamos 2, 3 y en el tercero pinchamos ahí, deslizamos el punto y ahí está nuestro abanico completo. Nos seguimos deslizando para ya cerrar hasta el medio punto y ahí está. Voy a hacer un punto más para asegurar, jalo de la lana, corto, retiro y lo que voy a hacer es que, ayudada de mi aguja punta roma, voy a esconder la lanita que me está sobrando aquí. Por eso es importante que no cortemos muy pequeñito, porque después es difícil poder esconder la hebrita. Ahí está. También lo podemos hacer con el crochet. En realidad para mí es mucho más fácil con la aguja, pero les muestro para que vean que también lo pueden hacer con el crochet. Y ahí está nuestra coronita. Tomamos de las puntitas, estiramos así para que se pueda ver mejor. Yo preparé de antemano un lacito con unas campanitas y voy a adherirlo aquí en la parte de arriba con la pistolita de silicona. También lo que puedo hacer es tomar greca, como tengo acá, o cinta dorada, para pasarlo entre estos espacios que han quedado aquí. En realidad la decoración ya es al gusto de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces puedo hacer esto, como también puedo usar la greca o de repente cinta roja. Bien, voy a tomar mi pistolita de silicona que está por aquí. Bueno. Bien, como les decía, la decoración ya es a gusto de cada una de nosotras. Yo encontré esta cintita roja con motivos navideños y la puse aquí, la pasé. Y también voy a usar, como les dije anteriormente, esta cinta que anudé con unas campanitas, formando un lacito para poder ponerla aquí, justo aquí donde se encuentran las otras cintas. Ahí la voy a poner para que cubra la unión de las cintas anteriores. Bien, acomodamos y voy a cortar mi cinta de esta manera para que no se deshebre y tampoco se vea recta, sino que se vea así bonita. Y ahí está nuestra campanita navideña. Un modelo muy sencillo, un modelo bastante básico y que nos puede servir para decorar en nuestra casa. Quiero mostrarles otra que tengo aquí.
la hice de la misma manera, con la diferencia que le puse mucho más altura al tejido, ¿no? Seguí subiendo, en este caso hice pocas vueltas y en este caso pues hice más vueltitas, y al final en vez de terminar con 4 terminé con 6 y le hice un piquito en 3 puntos de crochet. Ustedes ya conocen los puntos de crochet, así que se las muestro solamente para darles una idea. El que hemos hecho el tutorial es de este, pero podemos variar con los puntos que ya conocemos. Bien, amigas, espero que les haya gustado, que puedan compartir nuestros videos, que nosotros seguiremos trabajando con mucho cariño para ustedes. Que Dios me las bendiga.